Introducción práctica a MySQL, desde la instalación hasta la administración de bases de datos. Bienvenidos a esta clase de introducción a las bases de datos y sistemas gestores de bases de datos. En esta sesión, aprenderemos los conceptos básicos de las bases de datos y cómo los sistemas gestores de bases de datos nos ayudan a gestionar y acceder a los datos de manera efectiva. Definición de una base de datos. Empecemos por definir qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de información organizada y estructurada en un formato específico. Esta información puede ser de cualquier tipo, desde datos de clientes hasta registros financieros, y se almacena en un lugar centralizado. Tipo de bases de datos. Hay varios tipos de bases de datos, incluyendo bases de datos relacionales, bases de datos de objetos, bases de datos de documentos y bases de datos de gráficos. En esta clase, nos centraremos en las bases de datos relacionales, que son las más comunes en la industria. Definición de sistemas gestores de bases de datos. Los sistemas gestores de bases de datos son programas de software que se utilizan para administrar y acceder a las bases de datos. Ayudan a garantizar que los datos se almacenen de manera segura y organizada, y permiten a los usuarios acceder y manipular los datos según sea necesario. Funciones de los sistemas gestores de bases de datos. Los sistemas gestores de bases de datos tienen varias funciones clave, incluyendo crear y modificar estructuras de base de datos, agregar, eliminar y actualizar datos, controlar el acceso a la base de datos, garantizar la seguridad y la integridad de los datos y realizar consultas y generar informes a partir de los datos almacenados. Características de los sistemas gestores de bases de datos. Los sistemas gestores de bases de datos tienen varias características que los hacen útiles para la gestión de datos, incluyendo escalabilidad. Los sistemas gestores de bases de datos pueden manejar grandes cantidades de datos y usuarios simultáneamente. Flexibilidad. Los sistemas gestores de bases de datos pueden manejar diferentes tipos de datos y pueden ser personalizados para satisfacer necesidades específicas. Confiabilidad. Los sistemas gestores de bases de datos están diseñados para garantizar la integridad de los datos y minimizar la pérdida de datos. Conclusión. Felicidades, has completado esta clase de introducción a las bases de datos y sistemas gestores de bases de datos. Ahora que tienes una comprensión básica de estos conceptos, estás mejor preparado para avanzar en tu comprensión de la gestión de datos y cómo los sistemas gestores de bases de datos pueden ayudar a las empresas y organizaciones a tomar decisiones informadas y eficaces.